El tema que vamos a tratar hoy en alguna medida se relaciona con el discipulado del miércoles entrante. Estamos este discipulado que comenzamos la semana pasada, pero que en realidad las primeras lecciones que vamos a ver es este miércoles rooted o arraigado este miércoles, ¿verdad? A las 6:30. Si usted no se registró porque, bueno, no sabía o la razón que sea, todavía tiene chance de venir. Si no tiene libro, aquellos que no tengan libro, ya el hermano Javier dijo que están aquí ya y los puede recoger hoy. Nos puede ver a este servidor o a mi esposa Patricia, o algunos de los líderes del grupo también los puede ver para que le pueda hacer llegar esto. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es ¿quién es Dios? Imagínense, ¿qué tema? Pudiéramos estar hablando largo de esto, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Hermano, esto es una pregunta que bien importante para todo ser humano. ¿Por qué? Porque dependiendo de la respuesta que nosotros demos a esta pregunta, será la cosmovisión de la vida que nosotros tenemos. Dependiendo de la respuesta que usted y yo demos a esta pregunta, ¿quién es Dios? Será la cosmovisión que nosotros tendremos de la vida, sobre todas las cosas para mi existencia. ¿De dónde vengo? ¿Quién es Dios? ¿De dónde vengo? Sobre todas las cosas para mi futuro. ¿A dónde voy? Son estas preguntas máximas que se lo ha hecho cada persona en la historia y que ha tenido que lidiar con ellas, honestamente, y que hasta el día de hoy va a tener que seguir lidiando con ella allí. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es mi propósito de vida aquí? Solamente es levantarme, ir a trabajar, comer y ir a dormir y al otro día se repite el ciclo. ¿Es eso? Porque si realmente eso es lo que yo concibo de mi propósito de vida aquí en este mundo, verdaderamente tenemos un bien bajo concepto de la vida. No le damos ningún valor. Pero yo creo que hay mucho más que eso. Yo creo que usted también sabe que hay mucho más que eso. De esa respuesta depende el enfoque de mi vida. Depende la prioridad de mi vida y depende la esperanza que yo tengo para mi vida. Entonces la pregunta realmente se va complicando. Dijo allí el escritor y filósofo americano del siglo XVIII, Will Durant, y voy a citar textualmente de él. La pregunta más grande de nuestra época no es el comunismo contra el individualismo. No es Europa contra Norteamérica, ni siquiera es el este contra el oeste. Es si el hombre puede vivir, soportar el vivir sin Dios. Y eso se lo planteó él en el siglo XVIII. Si él viviera hoy, ¿qué pensaría? Pienso que es un planteamiento que cada ser humano se hace en ciertos periodos de la historia de la humanidad. Y yo creo, no sé, por mi observación del tiempo, de la filosofía de vida que se está corriendo en la cultura y en la sociedad, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo entero, yo pienso que tal vez estamos en ese periodo de tiempo donde quizás es bueno replantearse nuevamente esta pregunta. ¿Podrá vivir el hombre sin Dios? ¿Podrá vivir el hombre sin Dios? Yo creo que en el tiempo que usted y yo estamos viviendo ahora, que Dios nos ha permitido vivir, el hombre lo está intentando. Yo creo que para usted hay que estar muy blind, muy ciego, para no ver que el hombre está intentando
independizarse de Dios, totalmente. Independizarse de Dios allí. Y para ello se está ayudando con la tecnología. La tecnología no es mala ni buena en este sentido, sino todo depende del uso que nosotros le demos, ¿cierto? Pero cuando el pecado gobierna el corazón, es muy peligroso la tecnología, ¿cierto? Cuando ese pecado está limpio por la sangre del Cordero y este cuerpo está sometido a la voluntad del Espíritu, la tecnología es un aliado tremendo porque avanza el reino hasta los fines de la tierra. Eso todo depende, ¿cierto? Pero yo creo que el hombre sí está viviendo en esta época. Por mucho más que el hombre quiera, hermano y amigo que estás aquí, sacar a Dios de la ecuación de la vida, siempre le van a quedar cabos sueltos. Siempre va a haber allí preguntas sin respuestas que no va a encontrar para ella. Y siempre se va a encontrar en una encrucijada allí sin salida. Cuando trata de sacar a Dios de esa ecuación y sustituirlo por cualquier otra fórmula en la vida. De ahí que el padre de la psiquiatría moderna y del psicoanálisis que ustedes, algunos de ustedes o muchos de ustedes conocen por lo menos de nombre y otros lo han estudiado, Sigmund Freud. Freud en su libro dice, el futuro de una ilusión. En ese libro, el futuro de una ilusión, dijo él esta frase que ha permanecido. El hombre creó a Dios. En este libro él pone esto. El hombre creó a Dios. Y según Freud, el hombre necesita, y estoy citando de él, desesperadamente seguridad en su vida, y debido a que tiene temores tan profundos arraigados y vive en un mundo amenazante sobre el cual tiene muy poco control sobre sus circunstancias, él inventó a Dios para sacarlo cada vez que lo necesite. Claro, es aquí. Como lo inventó, tiene miedo, no tiene el control de las circunstancias que pasan y que no puede él tener ese control, pues entonces se refugia en algo que él ha creado aquí, ¿verdad? Tratando de aliviar ese temor que tiene allí. Fred, en su libro, enumera 3 temores que él considera que el hombre, por lo cual el hombre se inventó a Dios. Y el primer temor que él enumera es, teme a lo impredecible. Tiene sentido en este aspecto. ¿Quién no teme a lo impredecible? Todos. O sea que esto no es una mentira en este aspecto, en esta parte, ¿verdad? Teme a lo impredecible. Tiene temor de las relaciones con su prójimo también. Entonces se inventa a Dios porque Dios es una especie de un árbitro que media entre este lado y el otro lado como un mediador. Pero sobre el tercer temor todavía es más, y es el temor que casi todos nosotros conocemos, y es el temor de la muerte. El temor a la extinción, donde ya se acabó con la muerte, no hay nada más y se acabó todo. Y como teme a esto, busca en su mente un lugar donde él poder pasar la eternidad. Y ese lugar, como se lo inventó, es Dios. ¿Ok? Para Freud no hay Dios. Solo existe en la imaginación del hombre y es algo que lo tiene para aliviarse. Pues déjame decirle, hermano, que estás aquí, que hay suficiente evidencia de la existencia de Dios. Hay suficiente, y yo no voy en este día a dar una clase de teología sobre la evidencia de Dios, ¿ok?
No ese es el propósito. Hay demasiada evidencia fuera de este libro que nosotros llamamos Biblia sobre la existencia de Dios, ¿ok? Pero probada científicamente, no es tampoco a lo loco porque nosotros lo digamos. O sea, probada científicamente, y también los elementos lógicos están allí involucrados en esto, en la lógica de lo que es la existencia de Dios allí. Pero sobre todas las cosas, con lo que usted y yo más contamos y que nadie lo puede negar, es con el efecto de la existencia de Dios. Porque usted sabe que hay dos cosas, ¿no? Causa y efecto, ¿no? Bueno, el efecto de la existencia de este ser sobrenatural que existe, nadie lo puede negar, y prueba de ello es usted y yo, vidas transformadas por completos. El efecto del poder de Dios, eso nadie lo puede negar. Entonces el efecto está por doquier, por todas partes. Entonces la pregunta de quién es Dios es complicada. Es complicada. Es difícil para uno poderla explicar en 45 minutos, aquí o 50 minutos. Por eso es que no podemos entrar en todo lo que ello implica aquí, hermano. Por lo tanto, como estamos en un foro cristiano, usaremos el recurso que para nosotros es la autoridad máxima en esa materia, la Biblia. Aparte de ser también nuestra regla de fe y conducta, usaremos lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros para hablar de quién es Dios. Y dice la palabra de Dios, hermano, y eso lo hemos hablado acá nosotros, en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios. Y de ahí sigue. Pero en el principio creó Dios. O sea, en otras palabras, en el principio Dios ya existía. De este principio que usted y yo conocemos, del mundo tal y como lo conocemos ahora, de su existencia y de todo lo que en él hay. Y yo no voy a volver a repetir lo que ya más antes dije en la serie de diciembre, la serie Entre Nosotros, ¿se recuerda? Emanuel, Dios entre nosotros, en Juan 1:1, porque sería repetir básicamente lo mismo allí. No, yo no voy a repetir esto. Pero una de las primeras características que usted y yo podemos decir de Dios es que Él es eterno. Dios es eterno. En el principio creó Dios. Bueno, ya Dios existía antes de ese principio. Entonces las personas muchas veces cuando te quieren argumentar por ahí, por la sencilla razón de que no quieren creer, por eso es todo. No porque si quisieran creer, estarían dispuestos a sentarse y hablar y desempacar la palabra de Dios y buscar otras evidencias fuera de la palabra de Dios. Pero lo único es porque no quieren creer. Pero te dicen, bueno, si en el principio Dios creó, ¿quién creó a Dios? Nadie lo creó, Él existe eternamente. Si no, no fuese Dios. Así de sencillo. Si no, no fuese Dios. Si alguien lo creó, quiere decir que hay otro por encima de Él. ¿Sí o no? No. ¿Quién es Dios? Él es eterno. ¿Cómo usted y yo digerimos eso? Por la fe. Por la fe, pero también por muchas de las otras argumentos que no voy a entrar en ello. El argumento cosmológico, por ejemplo, tiene que ver con el cosmos. ¿Quién creó el cosmos? Las galaxias. Todo ese orden que hay allí. Toda esa precisión. Tiene que haber un ser inteligente y eso es lo que le llaman, ¿verdad? Intelligent design. Y si hay un intelligent, si el cosmos es un diseño inteligente, es porque hay un diseñador inteligente por encima de él.
Entonces, hay demasiado, hermano, y que yo no voy a entrar con usted ahora para hablar de eso. Lo dice la palabra de Dios en el Salmo 92, que antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Hermano, Dios trasciende el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Él está fuera del tiempo. El tiempo no está sujeto a Dios. Él es el creador del tiempo. Entonces no está sujeto al tiempo. Él es eterno. ¿Quién es Dios? Él es eterno. ¿Ve? Vale la pena mencionar que lo que de Dios se conoce es porque Él lo ha querido revelar. De lo contrario no conociéramos, ¿o no? Conocemos lo que Dios ha querido revelar. Si no, no conociéramos nada absolutamente de ello. Y le voy a dar, por ejemplo, que los que están adentrándose en Rooter, tal vez ya lo vieron y van a estar viéndolo más el miércoles. Pero tres revelaciones de Dios. La primera revelación de Dios es en la creación. Dios se revela por medio de la creación. Cuando vas allí a Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21. Cuando vas a Génesis capítulo 1, ahí te encuentras la revelación de Dios, el orden perfecto con el cual Dios hizo todas las cosas. Otra manera es que Dios se revela en su máxima expresión en el Señor Jesucristo. Otra revelación de Dios. Dios se revela por las cosas hechas, por esta naturaleza que nos rodea todo el tiempo, pero Dios se reveló en la persona de Jesucristo. Por eso es que le llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí o no? Dios con nosotros. Eso dice Juan 1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero otra de las revelaciones de Dios es la Escritura, su palabra. Él se nos revela en la creación. Por eso Dios puede ser conocido aún antes que el Evangelio llegue allá. Y por eso es que muchos de los ancestros, antes de Jesucristo, ya buscaban adorar una deidad, que la llamaban de diferentes maneras, en diferentes países y en diferentes culturas. Y que por causa del pecado se fue desviando y llegó a ser una idolatría y llegaron a mezclar con ellos muchas cosas en la ignorancia de lo que Dios espera de ellos. Pero de que hay algo dentro del ser humano que necesita esa parte espiritual porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que busca adorar, la hay y la ha habido siempre desde que Dios creó al ser humano. Y la va buscando. Por eso es que aparecen en cuevas todas estas inscripciones, todos estos dibujos de personas, culturas que ya no están entre nosotros, pero que buscaban adorar a un ser supremo. Esto nos deja con una pregunta bien obvia. ¿Por qué Dios se nos revela? ¿Por qué Dios se nos revela en la creación? ¿Por qué Dios vino y se nos reveló en la persona de Jesucristo cuando le dijo allí el Señor Jesucristo a Felipe? Tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y todavía me dices que te muestre al Padre. ¿No sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque el Padre y yo, uno somos. Uno somos. El que quiera saber cómo es Dios, que estudie el Evangelio, para que ahí pueda ver la revelación de Dios. ¿Cómo? Cómo Dios ama, ahí está revelado. Cómo Dios enseña, ahí está revelado. ¿Qué Dios quiere? Ahí está revelado. ¿Qué espera? Ahí está revelado. Todo está revelado ahí, en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
en la Escritura que Él inspiró a estos santos hombres de Dios para preservar su revelación y que usted y yo hoy podamos disfrutar de ella. Vuelve y entonces la pregunta, ¿por qué Dios se nos revela? ¿Por qué Dios se nos revela? Es bien sencilla la respuesta. Bien sencilla. La respuesta es porque Dios desea ser conocido. Porque Dios desea ser conocido. De lo contrario, Dios no se hubiese revelado. Si Dios no quisiese ser conocido por usted y por mí, y por el resto de la humanidad, no se hubiese revelado. Hubiese permanecido en lo oculto, en lo secreto, en lo misterioso, en lo que nadie puede descifrar. Pero ¿quién es Dios? Es un Dios que se revela por medio de las cosas hechas, por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y por medio de su palabra. ¿Y por qué se revela? Porque quiere que usted y yo lo conozcamos de manera personal. De manera personal. Hay un dicho que dice que lo que no quieres que se sepa, no lo digas. ¿Verdad? No lo digas. Tan sencillo como eso, no lo digas. ¿Por qué? Porque si lo dices, estás corriendo el riesgo que se sepa. Mas en cambio, Dios no. Dios desea ser conocido por los hombres. Déjame hacerle otra pregunta esta mañana, la cual yo considero que es bien importante también. ¿Cuál es la razón por la que Dios desea ser conocido? O sea, ya dijimos que es un ser eterno y que se ha revelado por las cosas creadas, por Jesucristo y por la Escritura. Y que por qué desea revelarse es para que ser conocido. Ahora, ¿cuál es esa razón que Él desea ser conocido? Bien sencilla la respuesta. Bien sencilla. Porque Dios tiene un plan para tu vida y desea revelártelo. Si Dios tiene un plan para tu vida, no lo va a mantener oculto. Si Dios tiene un propósito para tu vida y mi vida, no lo va a mantener en secreto porque ¿qué caso tiene? Ahí entra el elemento lógico, ¿verdad? De que pensemos. Si Dios tiene un plan para mí y quiere lo mejor para mí y quiere bendecir mi vida y mi familia, ¿cómo no me lo va a revelar? Porque ¿cómo yo lo sabré? Porque yo no soy Dios. Él es Dios y Él lo sabe todo. Pero ¿cómo yo voy a saber lo que Él quiere para mi vida si Él no me lo revela? ¿Me sigue? Dios tiene un plan y desea revelárnoslo. ¿Y usted sabe algo asombroso que pasa en todo esto, hermano y amigo que estás aquí? Es que Él escogió personas imperfectas como tú y como yo para revelarnos su plan. Y no solamente revelarnos su plan, sino llevar a cabo su plan por medio de estas personas imperfectas en el mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo eso! La porción de la Biblia que hoy se leyó al principio y que vamos a desglosar ahora, yo creo que explica esto bien, pero me gustaría que viéramos algunas cosas dentro de esta porción bíblica. Y para ello vamos a Éxodo, pase al capítulo anterior, capítulo 2. Y mire los versículos 23 y 25. Están en pantalla, pero si usted los busca allí, pues búsquelo. Dice los versículos 23 y 24 de Éxodo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Vuelve la pregunta,
que va a resonar a lo largo de esta mañana. ¿Quién es Dios? Bueno, de acuerdo a esta palabra que nosotros leímos aquí, Él es el Dios que no olvida sus promesas. Él es el Dios que no olvida a sus hijos, a pesar del tiempo que haya pasado por medio. Él es el Dios que no olvida sus promesas. Él se va a mantener firme y fiel a su plan. Lo que Él prometió, eso va a ser, porque para eso nos los ha revelado. Él no lo reveló para que después no lo cumpla. Él no lo va a revelar y decir, me equivoqué, ese no era el plan. Plan B, plan A. Con Dios hay un plan A solamente. El que Él tiene para tu vida. Con Jesucristo hubo un solo plan. Vas a la muerte. No hay un plan B, porque no hay otra manera en que el ser humano pueda ser salvo. No hay un plan B, ni C, ni D. Hay un plan A. Y ese plan A se llama Jesucristo. No había otro plan. Entonces Dios no se equivoca cuando te revela algo. Dice, yo tengo esto para ti. ¿Ves? Él es un Dios que es eterno, pero que cumple sus promesas, hermano. Dice el 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Esa palabra no la malentienda de que Dios tiene mala memoria. Dios no tiene mala memoria. Es un lenguaje humano para que usted y yo podamos comprenderlo. Dios no se había olvidado de su pueblo, nunca se había olvidado de ellos. Dice la palabra de Dios que se le reveló a Moisés en el Sinaí o Horeb, o el monte de Dios, como le queramos llamar, pero mire allí los versículos del 1 al 6, en el siguiente capítulo, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de ¿quién? El Dios que no se olvida. El Dios que cumple promesas. El Dios que había hecho un pacto con Abraham. El Dios que había confirmado el pacto con Isaac. El Dios que se lo había reconfirmado a Jacob, su hijo. Y por eso viene y le recuerda, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo mirar a Dios. Aquí suceden varias cosas extraordinarias. Se las voy a decir rapidito. Primero, Moisés no estaba buscando a Dios. No, como muchos de nosotros. Que andamos por la vida y no estamos buscando a Dios. Estamos enfrascados en nuestras tareas. Estamos enfrascados en nuestro sueño, en lo que nosotros queremos lograr, en lo que nosotros, pues, por eso le dije al principio que dependiendo de la cosmovisión que usted y yo tengamos de quién es Dios, así van a ser las prioridades de nuestra vida. Así es que vamos a hacer todo el esfuerzo, todos los recursos para enfocarnos a lograr eso en nuestra vida, porque esa es la cosmovisión que nosotros tenemos de la vida. Y ahí van a estar mi prioridad. Y muchos de nosotros así salimos de nuestros países. Salimos de nuestros países con una ilusión y llenos de sueños y metas. Y no hay nada malo con eso. Nada malo con eso. Eso es bueno. Yo no digo que sea malo. Pero en el caso mío personal, yo salí así como sale usted también, con esos sueños, con esas metas. ¿Y qué pasó? Dios me alcanzó en el camino porque yo no nací en una cuna cristiana. Porque mis prioridades eran otras.
Mi visión de la vida era otra. Lo que yo quería lograr en este país era otras cosas. Nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Totalmente opuesto, básicamente. Pero Dios me alcanzó en el camino y mi cosmovisión para mi vida cambió por medio de la revelación de Jesucristo a mi vida personal y mi entendimiento que Él se ha revelado en su palabra para mi vida. Y entonces mi prioridad cambió también. ¿Te das cuenta? Ese me pasó a mí, no es su caso. Pero lo que yo encuentro aquí es que Moisés no andaba buscando a Dios. Él andaba cuidando las ovejas de su suegro como un día de trabajo normal. Y se había alejado bastante de la tierra de Madián y ahora estaba por acá en toda esa península del Sinaí hasta que llegó allí a este lugar. Y bueno, Dios que sabía dónde estaba Moisés. Algo interesante, hermano. Mire, ¿cómo Dios lo llama? Por su nombre. No le dice, hey tú, ven acá. Oiga usted, ven acá. Señor, ven acá. No. Moisés, Moisés. Porque Dios sabe exactamente dónde usted y yo estamos. Y nos conoce por nombre. Entonces Moisés le causó curiosidad aquello y fue allá. A ver. Ahora, la zarza ardiendo, que no se quemaba y dio curiosidad a Moisés, no fue lo que impresionó a Moisés. Eso fue la curiosidad. Él vio. ¿Cuántas veces no habrá visto Moisés un fuego si él tenía que hacer fuego en las noches cuando había frío en ese desierto? Pero él sabía que él hacía fuego y toda la madera o la leñita que alcanzara a juntar, al otro día era ceniza ya, o brasita, ¿verdad? Él sabía eso por experiencia propia, usted y yo también. Lo interesante es que allí no se consumía. Y esto llama la atención de Moisés y Moisés va a ver. Esa es la curiosidad. Pero lo que impresionó a Moisés es lo que dice aquí el versículo 6. Cuando Dios lo llama de allí y le dice, Moisés, Moisés. El versículo 6 dice, entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Lo que impresionó a Moisés no fue la zarza ardiendo, fue la voz de Dios de en medio de la zarza. De en medio de la zarza. Hermano, delante del poder, de la santidad y del amor de Dios, no hay ningún hombre que se pueda mantener en pie. Delante del poder, la santidad, cuando Isaías vio en la visión el trono de Dios, yo soy muerto. Muerto soy. Nadie se podrá mantener en pie. Pablo cayó desplomado al piso, camino a Damasco. Cuando esa luz llegó allí. La mujer que querían apedrear, no había manera de levantarse del piso, porque quedó, no voy a decir impactada, pero quedó sumamente aturdida, incomprensible para ella el tanto amor de Jesucristo para ella. Sabiendo que ella era pecadora y ahora ni el mismo Mesías le iba a lanzar una piedra. O sea, no hay quien esté delante del poder, la santidad y el amor de Dios verdaderamente, hermano. Zaqueo en Jericó fue otro. Y podemos seguir mencionando ejemplos de poder delante de Dios, de santidad delante de Dios y del amor delante de Dios que se han encontrado para sostenerse. No lo hay, hermano. La zarza ardiendo fue el medio que Dios usó para llamar la atención de Moisés. ¿Sabes qué? Y terminar con su pastorado de ovejas.
y decirle, ¿sabes qué? Me estoy revelando a ti ahora. ¿Me sigue lo que hemos hablado antes? Me estoy revelando a ti ahora, Moisés, porque tengo un plan para ti, tu pueblo, y tú eres instrumento escogido en mis manos. Y ese plan yo no lo tengo escondido, simplemente que no había llegado el tiempo. Pero ahora llegó el tiempo y yo te he seleccionado y tú vas a ir a hacerlo. Porque tengo un plan para ti y para mi pueblo, hermano. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Si me permite una aplicación práctica aquí, se la digo. Cuando Dios llama nuestra atención, es mejor que lo obedezcamos porque Él tiene planes mejor. Es mejor que lo obedezcamos porque Él tiene planes mejor. Te vas a perder los buenos planes de Dios si no lo obedeces. Te vas a perder las bendiciones grandes que Dios tiene si no lo obedecemos, hermano. Tan sencillo como eso. Moisés argumentó todo lo que usted quiera, ¿verdad? Todo lo que está allí. No vamos a entrar en eso después. Pero él argumentó, pero al final, ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció y Dios le usó poderosamente, hermanos. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es el Dios que no cambia. El Dios que es fiel a sus promesas. Y cuando yo voy al Nuevo Testamento y encuentro Hebreos 13:8, me maravillo. Y me lo gozo también. Porque veo ese Dios del Antiguo Testamento que es fiel a sus promesas, que es fiel a lo que prometió. Y veo allí en el Nuevo Testamento que Hebreos 13:8 me dice que Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Un Dios que no cambia. Un Dios que te ha dicho que va a estar contigo. Mateo 28, versículo 20 al final. Y estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno, hermano. A pesar de las circunstancias que tú y yo podamos atravesar todos los días. Porque, hermano, todos atravesamos cosas difíciles. A veces estamos en fuego con el Señor, pero a veces no estamos con mucho fuego. ¿Ok? Esa es la verdad de la vida. Porque hay noticias que tienen la capacidad de quitarte el gozo. ¿Sí o no? Hay noticias por ahí que tienen la capacidad de quitarte el gozo. Una llamadita del doctor. Una llamadita del doctor nos puede quitar el gozo por un ratito. Una vez que tú vuelves es como el boxeo, ¿verdad? Que te dan ahí y estás mareado, pero te llevan para la esquina, refresca y dicen, no, vamos para allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya te ubicaste nuevamente. Una vez que te ubicas en las promesas de Dios y el plan de Dios para tu vida y saber que esto es temporal y que Él tiene algo mejor y el que está contigo nunca te dejará, te vuelve y te recupera y sigues para adelante. Pero sí las hay. Pero qué bueno saber, entonces, cuando llegan esas cosas a tu vida, cuando la economía no va tan bien, cuando hay una enfermedad, cuando hay situaciones en el matrimonio, cuando hay situaciones con los hijos, qué bueno saber que mi Dios no cambia. Que Él es firme y fiel y que Él está conmigo y que tal vez yo me separé de Él un poco y ahora no puedo descifrar bien el plan y no alcanzo a ver bien porque si, mira hermano, ahora yo tengo que ponerme estos lentes para poder ver aquí. Pero aún con los lentes, si yo me separo acá, hermano, yo no veo nada. Entonces esta palabra ya será de memoria. Pero mientras más me acerco, puedo ver el plan de Dios que me dice en su palabra. Y cada vez que usted y yo nos acercamos más a Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, la meditación, por medio de su servicio, por medio del ayuno, por muchas áreas, usted y yo vamos viendo a Dios de una manera más íntima, más personal. Vamos viendo ese amor, esa ternura con que Él nos ama. Vamos viendo su guianza. Vamos viendo su mano obrar en nuestras vidas, hermano. ¿Quién es Dios? Según estos versículos del 7 al 12 que vamos a ver ahora, Él es el Dios que ve, el Dios que escucha, el Dios que actúa y el Dios que bendice. De cada uno de esos pudiéramos hablar, de cada una de esas partes. Ve, escucha, actúa y bendice, podemos hablar, pero
no me da el tiempo, tuve que compensarlo todo ahí en esos versículos, que están ahí. Dice los versículos, dijo luego Jehová, aquí viene la respuesta de Dios a Moisés. Y le dijo luego Jehová, bien he visto, el Dios que ve, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído, el Dios que oye, su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido, yo sé, yo conozco sus angustias y he descendido. Voy a actuar, no me voy a quedar como estoy, voy a actuar para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Los voy a bendecir a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Mm? ¿Quién es Dios entonces para mí? No para mí, para usted. ¿Sabes esa pregunta? No me tiene que responder ahora. La idea es que se la lleve a casa. La idea es que usted la medite. La idea es que usted piense en ella en estos días. ¿Quién es Dios para mí? Él es mi Señor. Él es el que me ve. Él es el que me escucha. El que me conoce de manera personal. El que descendió y dejó su trono de gloria para rescatarme. El que no me dejará. ¿Te das cuenta? Él es Dios. Dios le dijo a Moisés, Moisés, es tiempo de seguir adelante con mi plan. Y a pesar Moisés de que tú no eres perfecto, porque yo sé que mataste a un egipcio, ¿ok? Yo sé todo, yo sé tu vida. Yo he decidido, Moisés, invitarte a ser parte de mi plan. Qué maravilloso es eso, hermano, cuando Dios decide invitarte a ti y a mí, personas imperfectas, a ser parte de un plan redentor maravilloso. Qué hermoso que Dios te ha invitado para que le hables a un compañero de trabajo, una compañera de trabajo. Cuando tal vez ese compañero o esa compañera de trabajo tiene tremenda mala opinión de nosotros. Porque ay, este se cree muy creído. Hoy se creen mejor que nosotros. Hoy porque van a la iglesia. Creen que son santos. O porque Dios te ha bendecido. Dice, no, porque mira. Pero Dios te ha invitado a ser parte de su plan para que le hables a ellos. Para que seas una bendición a sus vidas. Dios puede usar otra cosa para hablarle a ellos, pero te escogió a ti y a mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno esto, hermano! Mi querido hermano. Dios revela la misión a Moisés, versículo 10. Dice, ve por lo tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa es la misión. Los vas a sacar de Egipto. Ahora le va a revelar para qué. ¿Para qué los vas a sacar de Egipto? Mira, el versículo 12 y 3 y 18. Versículos 12 y 18. Dios revela para qué liberará a su pueblo. Dice el 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Mira el versículo 18. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. No se pierda esa frase, nos ha encontrado, porque Él te ha encontrado a ti también. No es que usted y yo lo andábamos buscando. Él te encontró donde quiera que estabas y en la situación que estábamos. Y dice, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. ¿Para qué? Para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Hermano, esto tiene un tremendo mensaje ahí. Un tremendo mensaje. Cuando Dios nos libera de la esclavitud, es para que le adoramos y le sirvamos.
Cuando Dios te ha liberado de la esclavitud, te ha liberado para que vivas libre y lo puedas adorar a Él y servir a Él con todo lo que eres, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, porque a fin de cuentas todo es de Él. Familia de la fe, Dios nos ha liberado y toda tu vida y mi vida debe ser una de continua adoración, un estilo de vida de adoración a Dios. Debería ser. Y te digo algo más, te quiero recordar algo. Ya no estás en Egipto. Estás camino a tierra que fluye leche y miel. Camino a Canaán. Si usted permite hacer una implicación de eso a nuestros días por medio del sacrificio vicario de Cristo en la cruz, ya no estáis bajo la condenación del pecado, porque Él nos ha hecho libre para vivir para Él, para adorarlo a Él, para servirlo a Él, porque toda nuestra vida es para Él y no estamos bajo la esclavitud del pecado ya, no más. ¿Qué le pasó a la generación que tenía más de 20 años que estaba en el desierto, hermano? ¿Qué le pasó? Murió. Murió allí. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad de esclavos. Porque tenía una mentalidad de idolatría todavía en Egipto. Por eso hicieron el becerro de oro allí. Pero ya Cristo los había libertado. Pero hay muchos cristianos que a pesar de que Cristo lo ha libertado, todavía sigue teniendo mentalidad de esclavo. Esclavizado en un vicio, esclavizado en ciertas áreas de su vida. Crea lo que Dios dice en su palabra. Si el Hijo los libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. No hay pecado que le pueda a usted atar si Cristo vive en ese corazón. No puede. No puede. Entonces, ¿quién es Dios para mí? Vuelve la pregunta. Y eso es lo que yo deseo en este día, que esta pregunta se le quede allí latente en su mente. ¿Quién es Dios para mí? Porque esa pregunta puede cambiar el rumbo de tu vida y de mi vida. Dios es nuestro libertador. Pero déjame decirte una última cosa para cerrar, o ir cerrando. Los versículos 3 y 15, Dios le dice allí a Moisés, ¿quién es Dios? Él le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dijo el versículo 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahora Moisés está preocupado cómo va a introducir a los ancianos de Israel el Dios que se le apareció en la zarza ardiendo. Porque o sea, decir, bueno, se me apareció allá una deidad en una zarza ardiendo y los ancianos dirán, bueno, pero ¿y? Puede ser el Dios de esa tierra allá, puede ser el Dios de los egipcios, puede ser el Dios de cualquier otro lugar. Porque con tantas deidades que habían, ¿verdad? Entonces, Moisés quiere dar un nombre. ¿Por qué? Porque para el hebreo el nombre es muy importante, ¿o no? Para el hebreo el nombre es muy, muy importante. El hebreo no le pone un nombre a sus hijos así por el almanaque o le pone un nombre a sus hijos por una marca que hay o por un artista famoso o por un basquetbolista. No. El hebreo le pone un nombre a sus hijos con meaning, con significado. Porque eso identifica su carácter, su personalidad.
Entonces, para ellos esto es importante. Y él dice, bueno, ¿y quién yo le voy a decir? Que es allí el que me ha enviado. Porque ¿sabes qué? Hasta ahora, hasta este momento de la vida, en la historia de lo que Moisés nos va contando aquí, porque él es también el autor de este libro Éxodo y de Génesis. Parece que Dios era conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así es que era conocido, ¿verdad? El Dios de los patriarcas, de nuestros ancestros. Y bueno, Moisés quería llevar allí un nombre. El no tener nombre en la mente de Moisés era como no tener existencia. Así que él quiere llevar allí un nombre. Ahora, con Dios no sucede así. ¿Por qué? Porque su nombre no llega a encerrar todo lo que Él es. Su nombre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o el yo soy, o el Yahweh, o las iniciales que nosotros vemos ahí, nada de esto llega a encerrar la totalidad del carácter y los atributos de Dios. Dios es mejor conocido por lo que Él hace y no por su nombre, básicamente. Por el efecto de su nombre. Pero aún así, Dios, sin tener necesidad, accedió y le dijo, ok, Moisés, te daré un nombre. Yo soy el que soy. Algunos lo han traducido esto captando la esencia, pero nadie lo ha podido y es motivo de controversia entre teólogos, comentaristas, porque no se le puede llegar a una conclusión realmente de lo que esto quiso decir allí, ni tampoco encierra la descripción total de Dios, pero algunos han dicho que lo que más se asemeja es, yo seré lo que era antes, es una interpretación, y otra es, seré lo que seré. Son algunas de ellas allí que pueden ayudar a las personas, pero no realmente, no hace justicia realmente a lo que es Dios allí. Pero recuerda algo, Moisés, que es mucho más importante. No es mi nombre lo que hará la diferencia, es mi presencia lo que hará la diferencia. Porque las otras deidades de Egipto tenían nombre. Las deidades de Babilonia tenían nombre. Las de los asirios tenían nombre. Cada imperio ha tenido sus dioses y tienen sus nombres, sus monumentos, sus estatuas. Nada de eso. Y Dios lo probó en la historia. Cuando muchos de esos dioses no pudieron prevalecer ante el poder del Dios de Israel. Por lo tanto, no es el nombre, sino la presencia. ¿Se recuerdan cuando el arca estaba allá en los asirios? Y lo metieron en el templo de Dagón. ¿Cómo amanecieron todos esos dioses? Boca abajo, decapitados todos ahí. No, llegó el momento en que le dijeron, ¿sabes qué? Devolvamos el arca al pueblo de Israel porque no queremos esto aquí. Porque no es el nombre. La presencia, el arca del pacto significaba la presencia de Dios con el pueblo. Y cuando Dios le dice a Moisés, está bien Moisés, yo te voy a dar un nombre, yo soy el que soy. Yo soy el que seré, el que fue, el que es y seré y será. Que no está sujeto realmente a nada, ¿verdad? Pero no es mi nombre lo que va a hacer el cambio. Pero Dios le amplía algo más en el versículo 15 y le dice, no vas a ir a mi pueblo con un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque yo soy el mismo, yo no cambio. Tampoco vas a dar la oportunidad a que los egipcios, ahora con un nombre nuevo de la deidad de Israel, hagan de ese nombre nuevo una idolatría. Entonces el versículo 15, él le especifica y va para atrás y le dice a Moisés, así le dirás, y con este nombre me vas a recordar, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vuelve Dios para atrás, después de dar el nombre, el yo soy,
vuelve para él y dice, pero con este nombre seré recordado para siempre, porque este es el nombre de mi pacto, y yo mi pacto no lo voy a quebrantar por nadie, ni por nada. El que hizo pacto con Israel. Qué maravilloso, hermano. ¿Sabe que esa misma verdad se le aplica a la persona del Señor Jesucristo? Dice allí la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros. Dios con nosotros. Hermanos, no nos queda otra cosa después que usted pueda responder esa pregunta en su interior, en su corazón. ¿Quién es Dios? No nos queda otra cosa que alabarle, adorarlo y servirlo con todas nuestras fuerzas, toda nuestra vida, hermano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos enfrentar el futuro con seguridad, con paz, con esperanza. Porque el futuro nuestro, no se te olvide esto que te voy a decir, el futuro nuestro es historia para Dios ya. Lo que para nosotros está por venir, para Dios ya es un hecho. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento muchas de estas cosas, hermanos, especialmente en el libro de Apocalipsis, hablando del futuro, de las cosas por venir, ya Dios ya lo tiene todo desglosado. Para Él es el amén de Dios, que es así será. Así será. Para nosotros el amén es que así sea, porque está sujeto a la voluntad de Él. El futuro tuyo y mío en las manos de nuestro Señor Jesucristo es historia para Dios ya, porque para Dios eso es un hecho ya. Eso es un hecho ya. Qué maravilloso poder contar con un Dios así, hermano. ¿Cómo saber un poquito quién es Dios? ¿Cómo saber un poquito quién es Dios? Cambia tu perspectiva de vida. Cambia tu propósito y aún hasta la visión que tenemos de la muerte. Es mi oración que a pesar de cualquier circunstancia que usted esté atravesando en su vida, usted recuerde quién es usted en Cristo Jesús en primer lugar y quién es Dios. ¿Quién es Dios? Termino con esta meditación, que no podía ser diferente, que no podía ser otra, que es corta, pero que implica mucho. Y ya se la dije hace un rato. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Yo espero que usted pueda allí en su mente responder esta pregunta allí y pueda decir, Él para mí lo es todo. Él para mí es mi libertador. Él para mí es mi redentor. Él para mí es mi sustentador. Él para mí es el que me da aliento cada mañana. Él para mí es el que me da fuerzas para yo poder seguir adelante cuando ya no tengo ninguna. Y yo espero que así usted siga y siga y siga y no pare de allí en su mente de poder alabarlo y reconocer en su interior quién es Dios para usted. Es mi oración esa, porque realmente Él lo es todo. Si usted está aquí hoy es gracias a Él. Es gracias a Él. Él fue el que te abrió la puerta. Él fue el que proveyó todas las cosas. Él fue el que te sustentó de camino. Él es el que te tiene aquí abrigado, bendecido hoy. Él es el que cuida tu sueño. Él es el que provee para tu hogar. Él es el que realmente cuando te sientes solo o sola o triste allí te consuela y te llena de paz. Él es todo, en todo y para todos, hermano. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirlo? Vamos a orar y terminar en oración. Y si este Dios maravilloso, del cual hoy hablamos un poquito, pero bien poquito, te ha hablado hoy, ha confrontado tu vida de fe, y dice, ¿sabes qué?
Como dice un canto en mi isla, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si hoy Él te ha hablado a tu corazón, yo te ruego en el nombre de Jesús que no salgas de este lugar sin tomar una decisión personal, porque ¿sabes por qué Él te trajo hoy aquí? Para revelarse a tu vida. Para revelarse a tu vida. Para revelarte que Él tiene un plan. Y ese plan es un plan de amor, un plan de propósito, es un plan de bien, como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros y son planes de bien y no de mal, sino para que alcancéis el fin para lo cual los he llamado. Él tiene ese plan para nosotros. Vamos a orar. Padre,